Hola, hola y sean bienvenidos al nuevo episodio de Librería Cristiana 247, tu librería online más cerca de ti. ¿Quién les habla? Belén Flores. Y hoy vamos a estar compartiendo un libro de la autora Yesenia Ten. ¿La conocen? La pastora Yesenia Ten. En su libro titulado Reconstruye con los pedazos. Cuando los golpes de la vida te quieren llevar al fracaso. Veamos de qué se trata este libro. Sin importar la edad que tengas, la familia de donde provengas o los conocimientos con los que cuentas, tarde o temprano tendrás que pasar por situaciones que no son exactamente lo que esperabas enfrentar. Estas situaciones llegaron sin avisar, sin pedir permiso, para victimizarte, aislarte o hacerte sentir que jamás podrás superarlo. No les des el gusto. Repito, no les des el gusto, porque precisamente el modo en cómo decidas hacerle frente a lo que te acontece es lo que marcará la diferencia entre si terminas rendido o superas tal embate como un sobreviviente. Uno que al ver lo que fue quebrado no se lamenta por los pedazos, sino que se enfoca en lo que puede hacer con ellos. Al leer este libro, serás inspirado, fortalecido y edificado para dejar al lado la tristeza y confusión. ¿Alguien aquí está triste, confundido? Este libro es para ti y te ayudará a emprender con toda la firmeza tu nueva edificación. Así que vamos a aprender de Yesenia Ten en el capítulo 4 titulado Tu fe es tan fuerte como las pruebas que aguantas, página 77. Repito, el título se llama Tu fe es tan fuerte como las pruebas que aguantas. Hay cosas en la vida en las que no somos responsables, ya que sin importar lo mucho que nos preparemos en áreas como el matrimonio, los hijos, las finanzas, la salud, la jubilación, entre otras, la adversidad puede inesperadamente tocar nuestra puerta y echar por tierra todo lo que pensábamos que teníamos seguro. Pero si bien es cierto que a veces no somos responsables por el modo en que las cosas pueden tornarse, no menos es cierto que somos los únicos responsables por el modo en que respondemos ante los cambios abruptos que en ocasiones nos trae la vida. Pero, ¿cuál sería la actitud apropiada de responder ante los diversos golpes que enfrentamos en la vida? He aquí dos puntos importantes a considerar al respecto. Número 1. Debemos reconocer las cosas por las que somos responsables. Punto importante. Tienes que reconocer de las cosas por las cuales eres responsable. Cada uno de nosotros es responsable por las decisiones que toma cada día. Por lo tanto, debemos también ser responsables por las consecuencias que dichas decisiones traigan a nosotros. Porque no es de sabio culpar a otros ni descargar las consecuencias de nuestras malas acciones sobre el entorno o las circunstancias adversas que podamos estar enfrentando. Ya que cuando culpas a alguien o algo de lo que te pasa, admites que estás a merced de aquello en lo que descargas la culpa. Esta manera irresponsable de querer evadir los errores fue la misma que usaron Adán y Eva, culpándose mutuamente luego de haber pecado, para tratar de aliviar sus consecuencias y por supuesto sus conciencias. Y en honor a la verdad, esta es la forma más inapropiada de nosotros enfrentar lo que de haber procedido mejor hubiésemos podido evitar. Entonces, punto número 1, tenemos que ser responsables de nuestras decisiones y que esas decisiones traen consecuencias. Número 2, debemos reconocer las cosas por las que no somos responsables. Es cierto, hay cosas de las cuales no somos responsables. Tan importante como entender de qué cosas somos responsables, el hecho de comprender de cuáles cosas no somos responsables también es importante, porque aunque ciertamente somos responsables de nuestras acciones, no lo somos de las acciones de los demás. En otras palabras, nuestro libre albedrío está bajo nuestro control, pero no controlamos el libre albedrío que tienen los otros. Ni siquiera Dios es responsable del modo como decidimos manejarnos, ya que Él quiere que
que procedamos bien, pero Él no nos obligará a tomar las decisiones de bien que nos corresponden tomar a nosotros. De hecho, aunque Jesucristo derramó su sangre para perdón de los pecados de todos nosotros, si el hombre desea recibir el perdón, debe reconocer que lo necesita y debe además procurarlo. Pero sea cual sea la causa de los terribles golpes que a veces trae la vida, solo habrá una manera segura para poder sobrevivir ante ellos. Y es esta: aferrándonos a nuestra fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nos enseña el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1. En otras palabras, la fe es la convicción de lo invisible y la esperanza en lo desconocido que activa el espíritu humano. El Señor espera que cada uno de nosotros tengamos una fe firme y constante, tanto que en cierta ocasión expresó: me buscarán porque comieron pan y quedaron llenos, dice Juan capítulo 6, verso 24 al 26. Aquí queda claramente expuesto que la multitud que había sido alimentada con panes y peces buscaba insistentemente a Jesús para que Él se mantuviera haciendo por ellos lo mismo. Ahora bien, no es que esté mal el hecho de anhelar las bendiciones que nos da el Señor, pero nuestro anhelo por lo que Dios nos da nunca debería estar por encima de nuestros anhelos por quién Dios es. Porque si solo seguimos al Señor por las bendiciones que Él nos da, ¿qué haremos si Él decide poner en pausa lo que estamos acostumbrados a recibir de Él continuamente? ¿Le daremos la espalda o continuaremos sirviéndole? En otras palabras, ¿podrá nuestra fe ser tan sólida que nos sustente para seguir la luz en medio de nuestros momentos de oscuridad? Así como la multitud que solo buscaba a Jesús por los panes y los peces, muchas son las personas que hoy lo siguen solo por las cosas que Él promete dar. Dicho de otra forma, quizás tú confías en Dios porque Él sana a la gente, pero seguirás confiando en Él si Él decide no sanar y permitir que esa persona enferma se muera. Otros confían en Dios porque es proveedor por excelencia, pero ¿qué sucedería si se vence el plazo para cumplir con un determinado compromiso y el dinero necesario no ha sido provisto? Algunos se apoyan de una manera firme en el hecho de que Dios cuida y protege a nuestros hijos, pero ¿qué sería de tu fe si alguno de ellos comienza a drogarse, comete algún delito o manifiesta algún tipo de conducta que no esperabas ver en él o en ella? Nuestra relación con Dios como Padre debe estar fundamentada en lo que Él es para nosotros y no en lo que Él puede hacer por nosotros. En la confrontación hecha a los que le seguían por panes y peces, Jesús básicamente dejó establecido lo siguiente: no depositen su fe en las obras de Dios, porque a veces Él obrará de modos que ustedes no lo entenderán. Pero esto para nada quiere decir que Él sea indolente o que no le importen los acontecimientos dolorosos que a veces pasamos. Simplemente significa que su propósito y voluntad no siempre son comprensibles desde nuestra perspectiva humana y limitada. El Señor desea que nuestra confianza en Él no esté fundamentada en cosas, porque Él sabe que las cosas cambian, se marchitan, se deterioran y dejan de ser. Dios conoce que la gente nos defraudará, los sistemas fracasarán y los empleos desaparecerán, pero Él es inmutable, eterno e inquebrantable, y es Él y solo Él que debe estar fundamentada nuestra fe. Por lo que en este sentido lo más importante no es cuánta fe tienes, sino dónde está depositada. Continuamos. Nuestro carácter es moldeado cuando aprendemos a perseverar en medio de las dificultades. El carácter, hermano, nuestro carácter es moldeado en medio de la dificultad. Entonces, la dificultad está diseñada para moldear nuestros caracteres.
Resulta muy preocupante ver que la mayoría de los mensajes y enseñanzas que hoy llevan a las iglesias se basa en la exposición de una fe orientada en la evasión de los problemas y pruebas, en lugar de enseñar a los creyentes a soportar y a afrontar estos escenarios temporales, para probar que nuestra confianza está puesta en aquel que es nuestra roca eterna. Eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una gran prueba de fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del otro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman. Aunque ahora no lo ven, ahora no lo pueden ver, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso, que no puede ser expresado con palabras. Eso significa que están recibiendo la salvación, que es el objetivo final de su fe. Nos enseña 1 de Pedro capítulo 1 del verso 6 al 9. Luego de observar este pasaje, consideremos lo que además Jesús le dijo a la multitud que lo buscaba solo por los panes y los peces. Coman mi carne. En otras palabras, no coman los panes que les doy, a los que también añadió, beban mi sangre, es decir, tómenme a mí y no solo se preocupen por las bendiciones que les doy. Es de vital importancia que entendamos esto, hermanos, porque en ocasiones Dios pondrá en pausa los regalos que nos da para que nos aferremos al dador de los regalos. Por lo que una vez más te invito a considerar en qué has basado tu fe, hermana y hermano que nos escucha. ¿En qué has basado tu fe hasta hoy? ¿En las obras de Dios o en el Dios de las obras? ¿Eres de los que buscan solo los panes y peces o de los que se sienten saciados por haber tomado la carne y la sangre de su Salvador? La respuesta que puedas dar a esto determinará si tu fe será resistente ante cualquier prueba o si decaerá ante las tormentas que inevitablemente todos tendremos que enfrentar en algún momento de la vida. En algunas ocasiones Dios permitirá que todo en el mundo se descomponga para luego volverlo a componer, mientras que como un padre orgulloso de sus hijos te dirá, lo hiciste bien, sabías que lo podías hacer y por causa de lo que has pasado sin apartarte de mí, demuestras que eres un verdadero hijo. Sigamos. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Qué les ha parecido? A ver, tu nivel de madurez se mide por tu actitud para responder ante la tragedia y el caos. ¿Cuántos son maduros o cuántos han llegado a este nivel de madurez? La forma como te manejas cuando parece que todo se derrumba revela qué tan maduro eres. Porque la madurez de alguien siempre se distingue por el modo como maneja la presión. Por tanto, no conocemos verdaderamente una persona hasta que nos hayamos visto su acción frente al caos, ya que es en el caos y en la presión que queda revelado su verdadero carácter y donde se hace evidente la capacidad que tiene para ponerse a la altura de lo inesperado. ¿Tienes tú el tipo de fe que se mantiene firme y crece ante los azotes de la vida? ¿O tu mundo tiene que permanecer impecable y ordenado, imperturbable, para que puedas mantener la fe? Para poder permanecer firme en un mundo lleno de desafíos diarios, es necesario renunciar a la ambivalencia y desarrollar el tipo de carácter que esté dispuesto a resistir. En cuanto a esto, la palabra de Dios hace una conexión clara entre la fe y la resistencia a través de las pruebas. Fe y resistencia, pruebas, queda revelada claramente en el siguiente pasaje. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del verso 3 al 5. Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Hermanos, es lo justo porque su fe y su amor fraternal están creciendo mucho.
Nos sentimos muy orgullosos de ustedes y se los decimos abiertamente a la Iglesia de Dios, porque han sido perseguidos y están sufriendo muchos problemas. Ustedes soportan todo con paciencia y fe. Esto demuestra el juicio justo de Dios para que ustedes sean dignos de entrar en el reino de Dios, por el cual ahora sufren. ¿Cómo podemos apreciar aquí? Los cristianos en la ciudad de Tesalónica pasaron por persecuciones y sufrimientos acerca de los cuales Pablo les aclaró que eran por causa del reino de Dios. Pero, ¿cuál fue el resultado de esta persecución entre estos hermanos? ¿Se rindieron? ¿Se desmotivaron? ¿Bajaron su fe o sucumbieron? Absolutamente no. Por el contrario, soportaron, resistieron y se mantuvieron firmes, de tal modo que su fe acrecentaba cada vez más y también aumentaba el amor que sentían entre ellos mutuamente. Por esta causa desarrollaron una reputación de soporte y perseverancia que fue digna de ser mencionada en las demás iglesias de Dios. En este punto cabe destacar que sería igualmente maravilloso como hijos de Dios la gente nos reconozca no solo por las cosas de las que fuimos librados, sino por las cosas que atravesamos. Porque nuestra resistencia ante las pruebas hace que demos testimonio vivo de que Jesús es la fortaleza que nos sustenta. Amén. No podemos escapar de las pruebas de la vida, no podemos escapar, pero sí podemos permanecer firmes ante ellas por medio de la paz que nos brinda la presencia y el poder del Señor. Qué bonito, me gusta. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo, nos enseña el libro de Juan capítulo 16, verso 33. A las personas generalmente no les causa impresión nuestra fe durante la época de la prosperidad, porque cualquiera cree en Dios cuando todo va bien, pero a todos les interesa ver qué hacemos cuando las cosas se ponen difíciles. Si todo lo que tienes son buenas historias que contar, entonces las personas que te escuchan concluirán que Dios no es más que un Papá Noel celestial y será la causa por la que ellos también querrán creer en el Señor en sus vidas. Pero cuando te ven pasando por el fuego sin tener miedo a quemarte, entonces y solo entonces te conviertes en una buena referencia para ellos, porque no nos ganamos el respeto del mundo que nos observa solo por las cosas de las que somos librados, sino por las pruebas de las cuales salimos aprobados. Por tanto, pido al Señor que a partir de ese día, acerca de los sufrimientos y dificultades, puedas estar pasando. De ti se ha dicho lo que se dijo de la iglesia de Tesalónica el apóstol Pablo. Podemos decir, nos sentimos muy orgullosos de ustedes y se lo decimos abiertamente a la iglesia de Dios. Y esto es todo lo que nos enseña el capítulo de Tu fe es tan fuerte como las pruebas que resistes. ¿Cuáles son los principios? ¿Qué pudimos haber aprendido de todo esto? Número 1. Cada uno de nosotros es responsable por las decisiones que toma cada día. Sí, eres responsable. Por lo tanto, debes también ser responsable de las consecuencias de dichas decisiones traigan a nosotros. 2. La prueba de nuestra fe sirve para revelar la verdadera motivación que existe detrás de ella. La prueba revela tu motivación, tus motivaciones. 3. No está mal el hecho de anhelar las bendiciones que nos da el Señor, pero nuestro anhelo por lo que Dios da nunca debería estar por encima de nuestro anhelo por quien Dios es. 4. No nos ganamos el respeto del mundo que nos observa solo por las cosas que somos librados, sino por las pruebas de las cuales soportar salimos aprobados. 5. Las pruebas que pasas hablan del concepto que Dios tiene de ti. Amén. Y esto fue un capítulo del libro Reconstruye con los pedazos. A tener fe, hermanos. Esto nos enseña el libro de Yesenia T.
Gracias por acompañarme hasta este minuto. Espero hayan aprendido, hayan compartido. Gracias por escucharnos, por acompañarnos, por seguirnos. Recuerda estar atento, suscribirte al canal para que te lleguen las notificaciones y puedas estar actualizado junto con nosotros de los libros que nos encanta leer. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima transmisión. Dios te bendiga. Shalom, shalom.